Queremos rogarte en esta hora, al estar delante de tu palabra, Padre, que seamos enseñados, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a responder con obediencia, Señor, a tu palabra en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Continuando, hermanos, con las conferencias misioneras, en esta tarde también tocaremos un tema. Hemos sido enseñados, hermanos, que todos somos obreros del Señor, todos somos obreros. Desde el principio Dios dice en el libro de Génesis, en el primer capítulo, que creó Dios los cielos y la tierra. Ese crear, ese hacer de Dios, ese obrar de Dios, ¿verdad? Esa obra de Dios, ¿verdad? La ha continuado extendiendo. De hecho, ¿verdad? Vemos que dice que estaba la tierra desordenada y vacía, así que primeramente le dio orden, día, noche, aguas, cielos, separó los mares de la tierra y luego la llenó porque estaba vacía, ¿verdad? Ya le había dado orden, desordenada, le dio orden, ahora la llena. Dice que el tercer día con hierba verde que da semilla, árbol que da fruto, lumbreras, sol, luna, estrellas el cuarto día. El quinto día seres vivientes del mar, aves de los cielos. Y el sexto día, además de las bestias, las serpientes, el ganado, animales, dice que formó al hombre, al ser humano, dice varón y hembra, macho y hembra literalmente, los hizo a su imagen, a su imagen. Y lo que Dios utilizó para hacer toda la creación, excepto al hombre, ¿verdad? Fue con su palabra, mediante la autoridad de su palabra. Ya una vez al hombre, ¿verdad? No llenó la tierra de hombres, sino que hizo varón y hembra, uno, ¿verdad? Uno y uno. Y entonces a partir de ahí les da la orden y el mandato de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra. Ellos, el ser humano, es quien debía llenar la tierra y gobernarla y administrarla, llevando la imagen de Dios. Por eso Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Es como los reyes, ¿verdad?, de la antigüedad y a veces de la era moderna, que hacen estatuas de ellos mismos, ¿verdad?, su imagen, para que vean que ahí está gobernando el rey, ¿verdad? Bueno, Dios hizo al ser humano a su imagen para reflejar su gobierno en la tierra. Y por eso, hermanos, todos los seres humanos, obramos en la obra de Dios, aunque es una redundancia, estoy haciendo el énfasis, hermanos, como obreros de Dios. Estamos en esa misma obra, extendiendo el reino de Dios, reflejando la imagen de Dios en esta tierra, para que Dios se vea en nosotros, en los seres humanos, ¿verdad? Su carácter se manifieste en nosotros como imagen de Dios. Y todos, hermanos, entonces todos los seres humanos, hagamos la obra o no, ¿verdad?, va a repercutir precisamente en el reflejo de la obra de Dios, de su reino en esta tierra. Lo hagamos o no lo hagamos. Cuando llegamos a pasar por alguna construcción, un edificio, una casa, vemos a los trabajadores, ¿verdad? Y vemos que a veces, pues, los que están trabajando lo hacen como que un poquito lento, ¿no? Como para extender el tiempo y así les van a pagar por el día, así que lo retrasan un poquito. Entonces, lo que se haga y lo que se deje de hacer repercute en el avance de la obra, de la edificación. De la misma manera, hermanos, los seres humanos, obremos, hagamos o no hagamos, se va a ver reflejado en la obra de Dios, en su reino, hermanos. Se va a ver así.
Y pues vino la caída, ¿verdad? Vino otra voz, ya no la voz de Dios, la voz de autoridad de Dios que había dado para crear y para mandar al hombre, ¿verdad? Que obedeciera. Ahora se introduce otra voz, otra palabra, la de la serpiente, y el ser humano la escucha y se somete a ella, porque ve la posibilidad de la autonomía. Auto significa uno mismo, ¿verdad? Y nomos viene del griego ley, ¿verdad? Entonces uno mismo, el ser humano, decide la autonomía tomando la decisión sobre el bien y el mal, ya no lo que Dios le diga, sino de manera autónoma, por lo que la serpiente había dicho, se somete a esa autoridad. Y entonces, hermanos, ahora, ¿verdad?, estamos en esa necesidad de restaurar, ¿verdad?, esa necesidad de restaurar el estado en el que cayó el ser humano, caímos por buscar la autonomía. Y por eso Dios, ¿verdad?, le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, aunque la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar, ¿verdad?, en el talón, pero recibirá una herida mortal por la simiente de la mujer. Y a partir de ahí, hermanos, vamos viendo cómo esa división, esa lucha, ¿verdad?, entre esas dos simientes se manifiesta a lo largo de toda la historia. Por eso la importancia de las genealogías en la Escritura, hermanos. Y entonces, finalmente, ¿verdad?, de la simiente de la mujer viene nuestro Señor Jesucristo. Viene, da su vida y en la cruz, ¿verdad?, al morir, ahí vence el poder que tenía la serpiente, ¿verdad?, sobre el ser humano. Vence porque muere llevando el pecado, la maldad de toda la humanidad. Y entonces al morir de esa manera, Él lleva el castigo de ese pecado, muere, pero resucita al tercer día, ya sin relación con el pecado, habiendo ya consumado la obra, y ahora ya, ¿verdad?, comienza la obra de restauración. Todos somos, hermanos, obreros de Jesucristo para continuar con esa obra de restauración. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, que en Cristo somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, hermanos, para buenas obras. Es decir, los que hacen las obras son los obreros. Los que estamos en Cristo hemos sido hechos por Dios para estar en esas buenas obras, hermanos. Además que Dios las preparó de antemano. Así que si usted está en Cristo, si usted es creyente, si usted sigue a Cristo, está Cristo en su corazón, el Espíritu Santo en usted, usted es obrero. Usted hace buenas obras, hermanos. Y además, allí mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, desde el 11, ¿verdad?, dice que Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces equipó a la iglesia, ¿verdad?, con estos líderes, los constituyó para la iglesia a fin de perfeccionar a los santos. Los santos, otra vez, somos todos nosotros, hermano. No son las imágenes que están en algunas iglesias, no son la lista que tiene el canon de algunas iglesias. Somos cada uno de nosotros apartados para Dios, apartados del mundo para Dios, para ser de Él. Y dice que los santos son perfeccionados por este equipo de líderes, ¿verdad?, para la obra del ministerio. Para la obra, hermanos, la obra. Somos obreros, todos y cada uno de los santos
de Cristo, estando en Cristo, somos obreros. Nuestra obra es la obra del ministerio, que consiste, dice, en la edificación del cuerpo de Cristo. Una obra se edifica trayendo material, construyendo, ¿verdad? Edificando y que crezca hasta ser un edificio, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros, todos nosotros como obreros del Señor, santos, apartados para Dios, debemos de ir por más material, más personas que crean en Cristo, ¿verdad? Para edificar el cuerpo de Cristo y reflejar el reino de Dios, reflejándolo a la imagen de Él, porque así era su propósito desde el inicio. El Señor Jesucristo viene a hacer esa restauración, pero nos corresponde, hermanos, a cada uno de nosotros hacerlo. Entonces, hermanos, nosotros lo debemos hacer y lo debemos hacer con las personas que tenemos cerca, que tenemos lejos, con nuestros conocidos y también, hermanos, con los que no conocemos. Lo tenemos que hacer, hermanos, porque el mandamiento es llenen la tierra, llenen la tierra. Así que, hermanos, cada uno de nosotros, como obreros del Señor, todos somos obreros, hermanos, Ya. Entonces, cada uno de nosotros debemos de elaborar nuestro plan personal para nuestra obra. En una obra de construcción, ¿verdad? Hay algunos que están con el cemento, la mezcla, otros que están haciendo los cálculos, otros que están arriesgados ahí en las columnas, en las traves, ¿verdad? Todavía de metal, soldando, arriesgando su vida, ¿verdad? Cada uno con su plan, ¿verdad? Adecuado para la obra. Así nosotros, hermanos, somos tan diferentes, todos aquí, en edad, sexo, hombre, mujer, ¿verdad? Pero hay jovencitos, hay adultos mayores, unos pueden caminar muy bien, otros son muy ágiles, muchas fuerzas, mucha energía, habilidades diferentes. Cada uno debemos, inclusive nuestros propios temores para hacer la obra, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe llevar a cabo un plan, hermanos, personal, ¿verdad? Adecuado, porque a veces nos invitan, ¿verdad? Como los últimos meses, ¿verdad? Vamos, hermanos, vamos a salir a evangelizar en la colonia, y al principio bastantes, ¿verdad? Pero después, hermanos, ya hubo desánimo, ya no es tan constante, ¿verdad? Pero creo yo que una de las razones es esa, ¿verdad? No, hermano, es que yo no me siento bien, ¿no? Como que no se me da esa manera de evangelizar, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros podemos escribir inclusive, ¿verdad? Nuestro plan personal para hacer la obra y que crezca la imagen de Dios en esta tierra, hermanos. Que se refleje la imagen de Dios en más personas. Y veremos algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Obviamente van a decir, bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero recuerden que mencionamos en Semana Santa, mencionamos que el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra estuvo, ¿verdad? Fue único y especial, ¿verdad? En muchos sentidos, en otros, claro, nos manifiesta, nos dice cómo hacerlo, cómo lo hacía Él, ¿verdad? Pero también el que Él estuviera en la tierra haciendo milagros, por ejemplo, es un poquito diferente. Tenían los propósitos muy, muy específicos. Entonces, viendo algunos ejemplos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Podemos darnos cuenta cómo armar nuestro propio plan, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra. Veamos entonces, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 14. El primer ejemplo que vemos ahí es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que estaba en el tiempo, en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Donde muchos se reunían, todos los judíos tenían el mandato de subir a Jerusalén
y celebrar las fiestas, ¿verdad? 3 veces al año, y esta era una. Así que había una multitud, hermanos, una multitud. Y entonces dice Hechos 2:14 que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a la multitud, una multitud, ¿verdad? Y empieza a anunciar, a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vienen bastantes detalles de lo que Él les dijo. Además, ¿verdad? Vemos en el capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 40, dice que además de otras muchas palabras, testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, tenemos muy claro lo que él estaba haciendo, anunciando a Cristo para salvación, hermanos. Pero lo hacía, ¿verdad?, en una multitud, alzando la voz. No estaba solo, ¿verdad? Dice que estaban los 11 ahí con él. Así que, hermanos, ahí ya hay un ejemplo, ¿verdad? Quizá alguno de ustedes lo ha podido hacer, ¿verdad? En algún tiempo, con un grupo de hermanos, íbamos a la Alameda, nos parábamos en una cajita, ¿verdad?, y buscábamos dónde había gente reunida, sentada, tranquila ahí en la Alameda, y empezábamos a levantar la voz, ¿verdad? Y no solos, con algunos hermanos, y hacíamos más o menos lo mismo que dice aquí de Pedro, más o menos, ¿verdad? Presentábamos mensaje del Evangelio para que vinieran a la salvación. Entonces, ya ahí está, hermanos, usted vaya pensando, ¿verdad?, en su plan personal de hacer la obra. Luego vemos el ejemplo de los primeros creyentes, ahí mismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 44 al 47. Vean lo que hacían estos hermanos creyentes, primeros creyentes. Dice que que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y además teniendo favor con todo el pueblo. Este ejemplo, hermanos, ¿verdad?, de estos primeros creyentes nos anima mucho, porque pudiéramos desarrollar, ¿verdad?, este tipo de comunidad, convivencia, que otros nos vieran, y el resultado está al final del versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente, hermanos, ahí está, ¿verdad?, un ejemplo de cómo en la vida, en comunidad, ¿verdad?, puede manifestarse de tal manera que otros vengan a la salvación, ¿verdad? Otro ejemplo más, ya Pedro y Juan, ¿verdad?, en el capítulo 4, versículo 7, Hechos 4:7, cuando ellos habían sanado por el poder de Dios, ¿verdad?, sanado a un paralítico, y entonces pues las autoridades los llamaron, ¿verdad?, y les preguntaron, dice aquí versículo 7, que ante los sacerdotes les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y comienza a hablar, ¿verdad?, de lo que les están preguntando. Les dice en el versículo 10 que lo han hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y finalmente en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, les preguntaron, ¿verdad?, porque estaban ellos haciendo la obra del Señor, ¿verdad?, y les preguntaron. Entonces, ¿qué hacer cuando nos pregunten, hermanos? Tenemos que estar preparados, hermanos, sabiendo lo que vamos a responder,
¿Por qué vivimos así? ¿Por qué hacemos así las cosas? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿En nombre de quién lo hacemos? Y siempre, hermanos, como aquí lo hicieron Pedro y Juan, concluyendo, ¿verdad?, con el nombre en que podemos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelven a hacer en el capítulo 5, ¿verdad? Y entonces, hermanos, es otra manera, ¿verdad? Esperar a que nos pregunten por la vida que llevamos, ¿verdad? Por la manera en que respondemos, en las que hablamos, en las que hacemos las cosas, y que nos pregunten, ¿verdad? ¿Con qué autoridad, con qué potestad ustedes hacen estas cosas, verdad? En lo personal, y entonces estar preparados a dar esa respuesta. Un ejemplo más, hermano, de este ejemplo está difícil, ¿verdad? Quizá pocos de aquí lo lleguen a poner en su plan, ¿verdad?, personal, pero ahí está. Cuando está en peligro nuestra vida. Cuando está en peligro nuestra vida. Es el ejemplo de Esteban, desde el capítulo 6, versículos 8 y 10, ¿verdad? Y dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga, bueno, lo tomaron, ¿verdad? Con todo el pueblo, dice que soliviantaron al pueblo, versículo 12, y lo arrebataron, ¿verdad? Lo tomaron. Y le decían, ¿verdad?, que lo han oído hablar de blasfemias. Y él sabía lo que venía, al grado inclusive que dice que vio el cielo abierto, ¿verdad? Entonces, hermanos, estaba Esteban ya preparado, ¿verdad?, listo, explicando mediante un mensaje sobre la dureza de cerviz de los padres judíos, ¿verdad? Así como vuestros padres, ustedes también. Y entonces en ese momento le costó la vida a Esteban, lo apedrearon. Pero hermanos, aún cuando estamos en peligro, recuerdo un hermano que todavía predica y tiene su iglesia, ¿verdad? Hace muchos años escuché yo su testimonio de conversión. Decía que su hermano carnal, cristiano, y él se dedicaba a cosas de drogas, de tráfico, traía arma. Y entonces en un momento con su hermano, ¿verdad?, a su hermano le puso la pistola en la cabeza y le dijo que lo iba a matar, porque estaba ya cansado de que le hablara de Cristo. Y entonces cuenta que su hermano le dijo: si tú disparas ahora, yo sé a dónde voy. Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde vas? Y eso, hermanos, cuenta este hermano que eso fue lo que le impactó después de haber escuchado de él todo lo que había oído de Cristo. Y eso fue lo que hizo convertirse en peligro de muerte. El hermano, ¿verdad?, creyente, aprovechó, ¿verdad?, ya a punto, detuvo la bala, por supuesto, ¿verdad?, no lo mató. Se arrepintió, se convirtió, pero el hermano que dio ese testimonio ahí, a punto de morir prácticamente, como en el caso de Esteban. Así que, hermanos, no sabemos, ¿verdad?, dónde nos lleva el Señor, con qué riesgos haya, pero ahí está también un punto, un ejemplo en Esteban. Vemos, hermanos, que también la persecución, ¿verdad?, provee de un ámbito, de un ambiente, de circunstancias que nos rodean. Quizá en nuestro país no sea tan evidente como en otros países del Medio Oriente, del Lejano Oriente, donde el cristianismo está prohibido hacer prosélitos, hermanos. Pero vemos aquí en el capítulo 8 que había una gran persecución. Versículo 1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿verdad? Y luego en el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos, vean lo que hicieron, iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, quizá usted no esté perseguido,
pero va por muchas partes, estoy seguro, ¿verdad? De su casa, quizá al mercado, quizá a la escuela, quizá al trabajo, quizá de visita, de viaje, de paseo, muchas partes, hermanos. Y lo que hacían, yendo por todas partes, era anunciar el evangelio. Otra vez, hermanos, con esa mira de que otros escuchen, que se conviertan al Señor y una vez ya convertidos al Señor, reflejen la imagen de Dios en su vida. Así que, hermanos, esto es lo que hacían. Un buen ejemplo, ¿verdad? Ya espero, hermanos, si no en su mente, o más bien si no anotando, ¿verdad? En su mente, para que vayan ustedes preparando su plan personal de hacer la obra, hermanos. Todos somos obreros. Llegamos a Felipe, allí mismo en el capítulo 8, ¿verdad? Uno de los diáconos sale también por esa persecución. Él es el que llega a Samaria y muchos se convierten por la predicación de Felipe. Versículo 5 dice que predicaba a Cristo y versículo 12 dice que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, muchos. Entonces ya vemos aquí un ejemplo. Quizá, hermanos, algunos vamos a hacer la obra ya no en nuestra localidad, ¿verdad? En otra localidad, quizá, ¿verdad? Aquí Felipe es un ejemplo, ya no en Jerusalén, ¿verdad? Pero yendo por todas partes, pues él fue a Samaria y ahí es donde el Señor lo usaba. Pero también lo hizo con uno solo, ¿verdad? Predicó a muchos, pero también a uno solo. Versículo 26, ¿verdad? Nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, hermanos, en el camino, ¿verdad? Podemos hablarle a otro. Quizá viajamos mucho, hermanos, aquí en los transportes de la ciudad o por nuestro trabajo, en avión, en autobús. Quizá, ¿verdad? En los caminos hay oportunidades, hermanos. Y así como Felipe fue y acudió al llamado del Señor, ¿verdad? Y le llevó a la conversación que se dio entre él y el eunuco etíope, fue: oye, yo no entiendo lo que la Biblia dice, explícame por favor. Qué mejor, ¿verdad? Aprovechar esa oportunidad. Entonces es otra manera, hermanos, también que vemos, otro ejemplo. Y por supuesto vemos a Saulo de Tarso, ¿verdad? El apóstol Pablo, que en el capítulo 9 es su conversión, y vean lo que sucede en el versículo 19, Hechos 9:19. Habiendo tomado alimento, ¿verdad? Ya viene de su encuentro con el Señor, había quedado sin vista, recupera la vista, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Cuando estemos trabajando en la obra es bueno hacerlo con alimento y con fuerzas, hermanos, ¿verdad? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es bueno hacerlo con otros, con discípulos. Y enseguida predicaba a Cristo. Esa disposición de enseguida, de que yo a eso vine, por eso estoy en esta tierra, para estar en la obra del Señor, para que enseguida predicar a Cristo. Que la oportunidad que tenga estando con gente, ¿verdad? Yo pueda ya en mi mente estar buscando la oportunidad para testificar y predicar de Cristo, ¿verdad? También dice aquí que predicaba a Cristo en las sinagogas. Es decir, donde hay una reunión con personas dispuestas a escuchar y ser enseñados, quizá a veces a la fuerza, ¿verdad? Vemos religiosos, ¿verdad?, que así lo hacen, algunos a la fuerza, otros de manera sincera. Bueno, aprovechar esas reuniones, hermanos, o personas así, ¿verdad?, que ya tienen cierta información y que no tenemos que empezar de cero. Entonces la obra la podemos hacer
en esos grupos. Ya tienen cierto grado de conocimiento. Y lo que destaca, hermanos, es el versículo 22, ¿verdad? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Nosotros, hermanos, como obreros, debemos de esforzarse. No se puede concebir un obrero flojo. Un obrero obra, ¿verdad? Entonces, ahí vemos. Y luego vemos, hermanos, que ya estando en Jerusalén con los discípulos, pues como no todos creían que era realmente convertido, entonces le piden a Bernabé, Bernabé lo toma y lo lleva a Tarso, a su ciudad. Y allí estuvo por bastante tiempo, ¿verdad? Aparece nuevamente Saulo hasta el capítulo 11, donde Bernabé va por él, lo lleva a Antioquía. ¿Qué hizo mientras, hermanos? ¿De vacaciones en Tarso? Dice la Escritura que en el segundo viaje misionero, no en el primero con Bernabé y Saulo fueron el primero, e hicieron un recorrido. Si pueden ver su Biblia, al final los mapas de los viajes de Pablo, verán en el primer viaje que solo visita el sur de lo que ahora es Turquía, Iconio, Listra, Derbe, hasta ahí llegó. No llegó a Tarso. Pero en el segundo viaje misionero, cuando le dice a Bernabé, vamos para confirmar a las iglesias, y entonces dice que van a Siria, su capital Damasco, y a Cilicia, su capital Tarso. Así que ya había iglesia en Damasco y en Tarso. ¿Quién las fundó? Pues Pablo, hermanos, con su ministerio, con los otros discípulos en Damasco y su estancia en Tarso. Así que seguramente habló con su familia, ¿verdad? Y muchos se convirtieron de su familia, sus amigos de la infancia, hermanos, ¿verdad? Sus vecinos, seguramente les habló a todos, ¿verdad? Así que, hermanos, cada uno de nosotros ya tenemos ejemplos para hacer nuestro plan personal de la obra, ¿verdad? Le he pedido a nuestros hermanos del sonido si puede proyectar una imagen en las pantallas. Es una imagen muy sencilla, tiene dos colores. El lado azul, los conocidos, el lado rojo, los desconocidos. Y hemos graduado, ¿verdad?, la manera de hacer la obra, de anunciar, de predicar, de lo fácil a lo difícil. Con los conocidos, ¿verdad?, pues lo más fácil es que esperemos por el testimonio que damos, que nos hablen, que nos pregunten, oye, ¿cómo que vas a la iglesia? ¿Cómo que oras por los alimentos? ¿Cómo? Esos cambios que van habiendo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En casa, pues nos van a preguntar. Entonces, esa es la parte fácil, hermanos, entre comillas, porque cómo nos estamos comportando con nuestros conocidos, ¿verdad? Avanzando en la dificultad, ¿verdad? Podemos aprovechar lugares en común, ocasiones, ¿verdad?, donde nos reunamos con nuestra familia, quizá una boda, una fiesta, una celebración, un viaje, un paseo, ¿verdad? Aprovechar esos tiempos y ahí poder, ya lleva un grado más, ¿verdad? Ya voy a estar atento, tengo que saber qué decir, cómo organizo los pensamientos, los razonamientos para que entiendan el mensaje. Lo más difícil, ¿verdad?, en los conocidos, pues es ir a buscarlos, ¿verdad? Ya no esperar a que vengan. Hay familiares que tenemos lejos, ¿verdad? Pero ir a buscarlos, hacer una agenda, hermanos. Con mi hermano voy a ir tal fecha, con mi tío fulano voy a ir, con el vecino aquel que voy a ir tal fecha. Hacer una agenda, hermanos. Y ya, planearlo, ir a buscar, ir a hablar con ellos, decirle, mira, he aprendido algo que quiero que tú conozcas porque sé que te va a ayudar, ¿verdad? Y entonces hablarles del Evangelio. Y lo mismo con los desconocidos, ¿verdad? Con los desconocidos, bueno, podemos esperar a que vengan. Gracias a Dios hemos tenido visitantes estas últimas semanas, hermanos, nuestra iglesia, ¿verdad? Vienen, hermanos, vienen, entonces es una oportunidad, pero también hay que prepararse. Hay un equipo preparado ya para atenderlos, para acercarse a ellos y que escuchen, ¿verdad?, el Evangelio nuevamente. Pero también, hermanos, pues
Podemos encontrárnoslos en lugares comunes, quizá en el metro, quizá en el consultorio, quizá en un hospital, y ahí poder aprovechar la oportunidad. Pero también tenemos que ir a buscar a los que no conocemos, planearlo, salir, tocar su puerta, quizá encontrarlos en la calle, quizá hacer un plan personal para cada uno de nosotros, hermanos. Y de esa manera, hermanos, de esa manera es la que Dios ha planeado para extender su reino y que su imagen siga propagándose en esta tierra para la gloria de Él. Ahora entendemos entonces, hermanos, por qué la salvación de los seres humanos, Dios es glorificado, porque viene el poder de Dios para transformar y reflejar su carácter, el carácter de Dios, y en eso Dios recibe gloria. Prepare su plan, hermano. No es ahorita, no se lo tiene que entregar a los sugieres o a los pastores. Piénselo, hermano, hermana, no importa su edad, no importa qué grado esté, si usted está apenas en esta primera parte. Haga su plan, porque el trabajo, hermanos, el trabajo es muy grande y nosotros lo debemos hacer. No lo va a hacer el Señor. Él no llenó la tierra de seres humanos. Nos dijo a nosotros: llenen ustedes la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias por incluirnos en tu obra como tus obreros, Señor. Ayúdanos a preparar nuestro plan para esta obra a la que nos has llamado. Cada uno, Señor, danos. Tenemos ejemplos, tenemos grados de dificultad, donde nos hallemos, Señor. Ayúdanos a hacerlo y a llevarlo a cabo, Señor, porque tú pones el querer como el hacer. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.